Si un hermano está equivocado, nosotros tal vez sabemos un poquito más, tenemos que enseñarle el por qué nosotros creemos aquello. Bueno, leyendo la Biblia y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el don de saber discernir, de interpretar las cosas, ahí podemos ir como abriendo un poco más los ojos y ir entendiendo aquello lo que está escrito en la Biblia. Hay muchas veces que a unos hermanos se les complica un poco más para saber entender las cosas, pero ahí es de nosotros tenemos que apoyar a aquellos hermanos de que tal vez no entienden o no tienen como claras las cosas. Ahí es donde tenemos que tener el amor, la paciencia para explicarle tal por qué creemos eso, porque muchas veces ellos vienen y los atacan, pero el ataque no es porque ellos lo sepan, sino que ellos solo repiten lo que tal vez que un pastor o un líder de una denominación les dice, pero literariamente ellos no conocen a más a fondo del por qué aquello. Leyendo más dice que en cuanto al ecumenismo puede decir que las mismas citas anteriores valen para el ecumenismo, pues los apóstoles predicaron a todos, judíos, griegos, paganos, etc. Desde aquel día memorable de la Pascua en que Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 17, 21, de la unidad, la batalla del enemigo de Dios comenzó. El terreno es la unidad de los cristianos. Esta unidad es la señal para que los hombres crean en Jesús. Por eso desde los primeros tiempos comenzó la lucha hasta el lastimoso estado de la cristianidad de hoy. No solo dividida, sino militante en unos contra otros, y todos bajo el nombre de cristiano. Bueno, aquí haciéndose más énfasis en eso, dice, y todos bajo el nombre de cristiano. Bueno, si nosotros salimos a la calle y alguna persona, alguna denominación se lo acerca, lo primero que dicen de que la iglesia de ellos es la correcta, de que es la primitiva, que no sé qué, y que son cristianos y que no sé cuánto, y hay algunos se lo van llevando hasta que uno se lo envuelven, como se dicen. Pero directamente, si nosotros tenemos la sabiduría y estudiamos un poco más la palabra, la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de que verdaderamente ellos no son cristianos. No son cristianos en la manera de que porque ellos interpretan mal las escrituras, las interpretan a su favor y no directamente a como es. La palabra de Dios habla de amor, pero al mismo tiempo es dura, y lo que se hace es de que nosotros agarramos lo más bonito, lo más fácil, como se dice, para no sentir aquel dolor. Bueno, podemos saber de las primeras divisiones en la iglesia de Cristo. Dice que el judaizante, sin duda ninguna, la primera gran división en la iglesia fue la controversia contra los judaizantes. ¿Quiénes eran estos? Eran judíos convertidos al evangelio que predicaban que uno no judío se tenía que someter a las leyes del Torá judía, al igual que la circuncisión y el sábado. Todos los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles nos hablan de estas contiendas, al igual que la epístola de Pablo, especialmente la carta a los Gálatas, que es colofón de la libertad de los miembros del nuevo pacto en la relación con la antigua alianza. Hoy en día estas divisiones han surgido de nuevo en grupos de cristianos con características mesiánicas, apocalípticas, y en algunos grupos, entre ellos judíos por Jesús. El hermano Isaac les dirá un poco más de las otras más religiones que han ido saliendo y que han sido la división entre la iglesia de Cristo. Es muy importante, queridos hermanos, cómo se ha venido desarrollando lo que es la división, ¿verdad?
me llama mucho la atención y me preocupa a la vez el estudiar lo que es nuestra fe, lo que es desenmascara lo que es más que todo la apologética, relatarles unos que otros grupos proselitistas. Viene lo que es los adventistas, ¿verdad? Que su fundador fue William Miller en Estados Unidos en el año 1818. Otros también, ¿verdad? Por ejemplo, en los cuales vamos a ir conociendo el gran Martín Lutero. El gran Martín Lutero fue un cristiano de apariencia que se creía católico, pero el error más grande fue la soberbia, hermano Wilber. Él se creía inspirado directamente por Dios, nadie podía ni aconsejarle, él era el único que tenía la autoridad, quería pasar por encima de los demás. Y la iglesia católica es jerárquica, no va a ser como yo lo diga, tiene que ser en orden. Martín Lutero se rebeló contra la iglesia procedente siempre de Alemania en el año 1521. Ahí comenzó él, ¿verdad? Junto con otras ramas. Tenemos también los famosos testigos de Jehová, que su fundador fue Charles Russell. O sea, su congregación dice que este personaje era de Estados Unidos por los años 1874 o 76. Este hombre lo mismo. Este hombre hasta estuvo en prisión por cosas que cometió. De igual manera, mis queridos hermanos, la iglesia ha tenido problemas, pero ha sobresalido, ha seguido adelante, porque a eso nos manda Dios, a permanecer unidos junto al tronco. Porque si un miembro se separa dentro de la iglesia, ya es un miembro amputado, y a un miembro amputado no lo acompaña el Espíritu Santo, y la iglesia católica cuenta con eso, cuenta con la valentía que le da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se ha mantenido hace más de 1000 años, dice, allá cuando la fundó nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 16:18, Cesarea de Filipo, donde le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la vencerán. ¿Cuáles poderes serán ahora en día? Las divisiones, los ataques que sufrimos. Porque si nosotros dicen: ¿sos católico? Sí, pero los católicos son la ramera. Ya, mi querido hermano, te dan Apocalipsis 17 o otro versículo. Y la cuestión no es solo por manipular la Biblia a mi conveniencia. Hay que estudiar y de ir viendo si yo soy parte del cuerpo, del tronco, o soy de un miembro que se encuentra amputado, que me lleva a la perdición, de aquel grupo que se ha salido por desobediencia. Y nosotros estamos llamados a vivir, a permanecer en la unidad, porque todo aquel que no quiere permanecer en la unidad, o sea, va a salir fundando su propia iglesia. Y eso no es así, porque Jesucristo dijo, querido hermano Wilber, digamos, meditábamos el domingo pasado lo que fue San Juan 17:21. Padre, que todos sean uno como tú y yo lo somos. Ahora, él no quería la división. Antes, en los tiempos de Jesús, había división, claro, los fariseos, los saduceos y otros más. Las divisiones no son desde ahora. Pero yo me pregunto algo. Si la oración de Jesús, que dijo que sean uno, entonces los que fomentan la división, están haciendo en balde la oración de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan 17:21. Él quería la unidad, no quería división. ¿Quién es el padre de la división? Gálatas 5 lo va a decir, que los frutos de la carne son la división, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, de no querer dejarme instruir por los demás. En esta noche, mi querido hermano, sigamos estudiando también nosotros, porque así vamos a ir aprendiendo. Ya basta con venir diciendo, pero es al mismo Dios, es a la misma iglesia. No, mi querido hermano, porque la iglesia católica no va a estar con un miembro que se ampute, que se haya salido por aquella falsa invento que dicen el Espíritu Santo me lo dijo, que fundar una iglesia. No, tengo que permanecer siempre unido en la comunidad, dentro de mi grupo parroquial o como sea. De ese modo estaré haciendo realidad la oración de nuestro Señor Jesucristo, porque hay aquellos
que se hacen oídos sordos, que no escuchan esa oración que sigue haciendo nuestro Señor, la oración de la unidad, la oración que nos va a mantener fuertes, y es la que nos ha ayudado a nosotros que somos parte de esa iglesia. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Hay aquellos, ¿verdad?, enviados de Satanás que se sirven solo, se dedican a andar sembrando la división. ¿Para qué? Para manipular y para llevar más almas al infierno, según ellos más almas para Cristo. Y hay aquellos flojitos que caen y que para todo responden amén. Pero estudiémonos, hermanos, porque el católico que no deforma, el protestante lo deforma. Bueno, siguiendo con las primeras divisiones en la Iglesia de Cristo, encontramos el dogmatismo. Dice que es la herejía del primer y segundo siglo que amenazó a la Iglesia, sobre todo en la cultura griega. Fue una de las combinaciones de religiones mistéricas y ocultas, conceptos paganos griegos, conceptos esotéricos egipcios y magia persa, entre otros. Todo esto combinado con conceptos y fórmulas cristianas. Los gógnicos creían en la que ellos eran según un conocimiento revelado de Dios y transmitido solamente a un pequeño grupo de iniciados. O sea que aquí podemos entender de que Dios se le había revelado solo a los primeros, solo a los fundadores, y ya de ahí, si yo venía y me iba a incorporar a la iglesia, yo ya no lo podía ver, porque solo eran los primeros quienes lo podían ver, los que podían sentir del por qué se había hecho aquella religión. De ahí viene los marcionicismos. Se dice que su fundador fue Marcio, fue hijo de un obispo del Ponto sobre el año 138 después de Cristo. Ingresó a la iglesia de Roma, donde hizo varios seguidores, abandonándola más tarde y fundando la iglesia aparte. Su doctrina consistía en proclamar que la iglesia había contaminado el evangelio al querer asimilarlo al judaísmo marciano. Enseñaba que el Dios de su doctrina consistía en proclamar que la iglesia había llegado a la conclusión que en un mundo donde se veían tantos sufrimientos tenía que ser la obra de un Antiguo Testamento, y esta escritura era el malo, y llegaba a la conclusión de los hombres frente a este Dios malo. Estaba un Dios bueno que permaneció escondido por siglos y se manifestó en Cristo. Este era un Dios amoroso y bueno, y que trató de salvar al hombre del Dios malo, y que por lo tanto este Dios pareció hombre sin serlo. Marcio proclamaba que Pablo entendió y proclamó a este Dios en constante al Dios del Antiguo Testamento. Hoy en día existen sectas salidas de los grupos pentecostales liberales que tienen una doctrina semejante. En Miami tenemos estos grupos. Bueno, hermanos, como le estamos diciendo, de que podemos ver cómo se han ido formando todas estas sectas, las denominaciones. Ahí podemos ir observando cómo el hombre la iba haciendo a su semejanza, a su beneficio. Bueno, el hermano tocó algo de Martín Lutero, pero sale que Martín Lutero era un hombre, tenía un gran conocimiento. Él dice de que tenía las mejores tesis, pero si él tenía un gran conocimiento, entonces ¿por qué fracasó? ¿Por qué se desvió de la Iglesia Católica? Lo que sucede, hermano, es de que él quería hacerla a su manera, quería hacer
lo que a él le convenía. La Iglesia Católica, como el hermano dijo, está conformada jerárquicamente